Un tanque tan lento que al retroceder es superado por un autobús urbano, un sistema de puntería que deja de funcionar bajo la lluvia y un compartimento de munición colocado directamente bajo los pies de la tripulación. El PT-90 y uno no es un símbolo de superioridad militar, sino un archivo rodante de compromisos, improvisaciones y errores técnicos. Y, aún así, este vehículo fue producido en serie, exportado a distintos países y, finalmente, empleado en uno de los conflictos más duros de nuestra época. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Por qué un carro de combate basado en la estructura del T-70 y 2 fue rescatado décadas después del final de la Guerra Fría, repintado, sobrecargado y vendido como un arma moderna? ¿Quiénes fueron sus compradores? ¿Y qué sucedió realmente cuando las primeras unidades de este híbrido técnico llegaron al campo de batalla ucraniano? Por dentro, cables que se recalientan y se derriten. Por fuera, blindaje reactivo que, si se instala mal, causa más problemas de los que resuelve. Y en medio, una tripulación obligada a maniobrar a ciegas porque el vehículo carece incluso de una cámara trasera básica. Esta historia no trata solo de tecnología, habla de desesperación política, de autoengaño militar y de la idea absurda de que basta una nueva capa de pintura para convertir chatarra antigua en futuro. Y si crees que esto ya es lo peor, espera a conocer la versión diseñada para la selva tropical, equipada con una transmisión automática alemana, óptica francesa y un sistema de refrigeración que fallaba con regularidad. Y aún así avanzaba, a veces. Este video no es un homenaje, es una autopsia. Y en los últimos minutos aparecen detalles que, con toda seguridad, nunca has escuchado antes. Para entender el origen del PT-91, no basta con observar el vehículo en sí, hay que retroceder hasta el contexto en que nació. A finales de la Guerra Fría, Polonia se encontraba en una situación peculiar. Poseía cientos de tanques, pero ninguno realmente preparado para los desafíos del campo de batalla moderno. La columna vertebral de sus fuerzas blindadas era el T-72 en su versión M1, una variante simplificada para exportación, desprovista de muchas capacidades que sus homólogos soviéticos sí tenían. Durante décadas, esta versión reducida fue la base de la defensa polaca. Con el cambio de régimen y el colapso del bloque oriental, adquirir nuevos modelos de la Unión Soviética ya no era una opción. La tecnología occidental, por otro lado, era demasiado costosa, así que solo quedaba una solución: modernizar lo que ya se tenía. Así nació un proyecto que desde el inicio parecía contradictorio: transformar un diseño de los años 70 con tecnología de los años 90 sin modificar su estructura principal. A comienzos de los años 90, centros como Obrum y la fábrica Bumar-Wavendi iniciaron el desarrollo. El objetivo no era crear un nuevo tanque, sino modernizar lo máximo posible el T-72 existente. Y desde el principio quedó claro lo absurdo del plan. No se rediseñaba el sistema, se le sobrecargaba. El chasis, la distribución interna y el cargador automático permanecieron intactos. Los tres tripulantes, comandante, artillero y conductor, seguían apretujados en un habitáculo estrecho, al que apenas se podía añadir electrónica moderna. Aún así, se comenzaron a instalar sistemas digitales, sensores y detectores láser. El cableado pasaba por zonas donde antes solo había palancas y controles mecánicos. El tanque no se reconstruía, se saturaba. El aumento de peso fue evidente desde el inicio. El T-72 original fue diseñado para una carga específica. Cada nuevo módulo acercaba el vehículo a su límite estructural. Aún así, se instalaron cientos de bloques de blindaje reactivo, no como parte del diseño original, sino como parches permanentes. El tanque se volvió más ancho, pero no más resistente. El motor fue un compromiso. En vez de una nueva planta motriz, se mantuvo el diésel de 12 cilindros derivado del diseño soviético. Su potencia, de unos 850 caballos, resultaba insuficiente frente al nuevo peso. La aceleración era lenta, la movilidad limitada, y la marcha atrás tan lenta que apenas superaba los 20 kilómetros por hora. El tanque se movía, pero a paso de maquinaria agrícola. El nombre Twardy, que significa duro o resistente, sonaba casi irónico. El vehículo no representaba poder ofensivo, sino persistencia. El PT-91 no nació de la superioridad técnica, sino de la necesidad. Cada decisión era fruto del compromiso, no de la elección. Lo que no se podía reemplazar, se cubría. Lo anticuado se maquillaba. Lo que faltaba, se improvisaba. Así surgió un tanque que, sobre el papel,
Parecía moderno, pero en realidad permanecía atrapado en el pasado. Esta contradicción entre ambición y realidad convirtió al PT-91 en un vehículo demasiado avanzado para su base y demasiado antiguo para su época, una máquina híbrida, nacida no del diseño estratégico, sino de la falta de alternativas. Los ingenieros polacos enfrentaron una tarea comparable a realizar una cirugía de alta precisión sobre un dinosaurio de acero. El objetivo era transformar un tanque soviético, originalmente diseñado para ofensivas masivas en terrenos abiertos, en una plataforma capaz de sobrevivir en un campo de batalla contemporáneo. El PT-91 debía demostrar que no era necesario comenzar desde cero, bastaba con llevar la tecnología antigua hasta el borde de lo posible. Pero el resultado no fue una maravilla técnica, sino un ensamblaje que funcionaba, mientras sus piezas no entraran en conflicto entre sí. El cambio más visible fue la instalación del blindaje reactivo modular Erawa. Estaba compuesto por exactamente 399 bloques distribuidos sobre la torre, el casco y los faldones laterales. A diferencia de sus equivalentes soviéticos, estos bloques explosivos se colocaron extremadamente juntos, en algunos casos separados por menos de 1 centímetro, formando casi una capa continua. Esta configuración mejoraba la resistencia ante municiones de carga hueca, pero añadía un peso significativo. Los mecanismos, como el anillo de giro de la torre, comenzaron a operar al límite, y durante la marcha sobre terreno irregular, las vibraciones se intensificaban. Se agregaron más elementos defensivos, algunos más típicos de vehículos ligeros que de carros pesados. El sistema de alerta láser Obra escaneaba continuamente el entorno y, al detectar un haz dirigido, disparaba automáticamente hasta 20 granadas de humo. El resultado era una nube densa que ocultaba el tanque de sensores ópticos e infrarrojos. Sin embargo, su efectividad dependía del clima. Con viento o lluvia, la cortina desaparecía rápidamente. No era defensa, era un paliativo. El interior fue parcialmente digitalizado. Los instrumentos analógicos dieron paso a pantallas simples y paneles de control básicos. El artillero recibió una mira estabilizada TES con cámara térmica, conectada a un computador balístico que calculaba distancia, viento, movimiento del blanco y del tanque. El comandante podía observar y designar blancos mediante un periscopio propio, operativo tanto de día como de noche, con telémetro láser. Esta división de funciones acercaba al PT-90 y uno a los estándares occidentales, aunque sin conexión en red ni capacidades compartidas. El cañón principal, de ánima lisa y calibre 125 milímetros, se mantuvo externamente sin cambios. Internamente, sí. Amortiguadores mejorados, estabilización más precisa y cargador automático actualizado permitieron disparos más estables en movimiento. El tanque podía lanzar flechas perforantes, munición de alto explosivo y proyectiles programables, pero ahí surgía un problema. El cargador automático no siempre reconocía o manipulaba correctamente los nuevos tipos. En muchos casos, la recarga debía hacerse manualmente, ralentizando el ritmo de fuego. El sistema de control de tiro Drawa conectaba todos los sensores mediante una unidad computacional central. En teoría, podía gestionar escenarios complejos. En la práctica, era extremadamente sensible a impactos, calor y polvo. La electrónica, instalada en compartimentos originalmente pensados para sistemas hidráulicos, carecía de aislamiento térmico adecuado. Como resultado, eran frecuentes los sobrecalentamientos, los cortocircuitos y las pérdidas de señal. El sistema de propulsión recibió solo una mejora parcial. El motor diésel S12U ofrecía alrededor de 850 caballos, pero la transmisión seguía siendo manual. Cambiar de marcha requería fuerza física y la marcha atrás apenas alcanzaba 20 kilómetros por hora, muy por debajo de los estándares occidentales, donde muchos tanques pueden retroceder tan rápido como avanzan. El PT-90 retrocedía como un tractor cargado cuesta arriba. El puesto del conductor permanecía puramente mecánico, palancas, superficies metálicas, sin ningún elemento ergonómico. La visibilidad era mínima y no existía cámara trasera. Las maniobras hacia atrás eran casi siempre a ciegas, guiadas por gritos desde el exterior. Una escena más propia de la mitad del siglo XX que de sus últimas décadas. Y aún así, el tanque funcionaba. No porque fuera eficiente, sino porque resistía. Climas extremos, barro, polvo. Su diseño, basado en principios soviéticos,
priorizaba la robustez sobre la precisión. Cada modernización se añadía encima de una plataforma envejecida, sin reemplazar lo esencial. Ahí residía su extraña fuerza, demasiado complejo para ser simple, demasiado simple para ser moderno, pero lo bastante resistente como para seguir funcionando donde otros se detenían. Una reliquia mecánica del pasado, disfrazada de arma del futuro. La idea de fabricar el PT-90 y uno para exportación no fue una ambición desmedida, sino una necesidad de supervivencia para la industria armamentística polaca. Tras el colapso del Pacto de Varsovia, las fábricas se quedaron sin compradores. Era urgente encontrar nuevos mercados, y el PT-90 y uno se transformó en una plataforma experimental, adaptable a los requisitos de cada país interesado. El resultado fue una serie de híbridos tecnológicos, a veces lógicos, pero en muchos casos absurdos, todos construidos sobre un chasis que ya operaba al límite de sus posibilidades. El proyecto más ambicioso apuntaba hacia un cliente inesperado: Malasia. El país buscaba renovar su flota blindada y organizó una licitación internacional. En ella, el PT-90 y uno en su versión M, rebautizado como Pendekar, compitió contra rivales mucho más modernos, como el T-90 ruso, el T-80 y 4 ucraniano y el K-1 surcoreano. Sorprendentemente, ganó el diseño polaco, no por su rendimiento, sino por el paquete que Varsovia ofreció: producción bajo licencia, entrenamiento de tripulaciones, mantenimiento a largo plazo. No era una venta, era un pacto político. Desde el punto de vista técnico, el Pendekar era un rompecabezas. El sistema de puntería soviético fue reemplazado por el francés Saban 15, con seguimiento automático de objetivos, óptica diurna y nocturna, y cálculos balísticos digitales. El comandante podía designar blancos de forma independiente, una capacidad completamente ausente en la versión base. El cañón seguía siendo el mismo, pero la electrónica mejorada aumentaba significativamente la precisión. El motor original fue sustituido por una planta motriz S1000, con más de 1000 caballos de potencia, acoplada a una transmisión automática alemana Renka. La velocidad máxima superaba los 70 km por hora, y la marcha atrás por fin era viable en condiciones de combate. Sin embargo, este nuevo conjunto requería un sistema de refrigeración rediseñado, una gestión de combustible específica y una bahía de motor tan estrecha que el mantenimiento sin herramientas especiales era casi imposible. El armamento secundario también fue occidental: una ametralladora FN-MAG de 7,5 milímetros y una Browning M2 pesada, ambas operadas manualmente. Las comunicaciones se actualizaron con radios digitales encriptadas y antenas satelitales. El problema surgió con el sistema eléctrico. La red interna del tanque no estaba diseñada para tanta demanda. Hubo sobrecargas, fallos de tensión y apagones. La electrónica moderna funcionaba sobre un esqueleto eléctrico antiguo. El Pendekar era más potente, pero también más frágil. En clima tropical, la humedad afectaba los sensores, las baterías se sobrecalentaban y las pantallas se congelaban. Durante las pruebas iniciales, en varias ocasiones los sistemas de a bordo colapsaron por completo, forzando a las tripulaciones a operar el tanque manualmente, como si se tratara de un tractor blindado improvisado. Aparecieron otras variantes. El PT-90 y 1Z Hardy incorporaba una nueva computadora y blindaje modular, diseñado para Oriente Medio. En teoría, parecía prometedor, pero nunca fue adquirido. El PT-90 y 1P, adaptado para Perú, fue probado en altitudes elevadas con un sistema de refrigeración modificado para los Andes, pero el país optó finalmente por modernizar sus T-55 existentes, soldando placas adicionales y reutilizando componentes. La única adaptación verdaderamente exitosa fue la versión Podwodny Zero TT-3M, un vehículo de recuperación construido sobre el chasis del PT-91. Era suficientemente potente como para remolcar otros tanques y lo bastante simple para ser operado por una tripulación reducida. Varias fuerzas armadas mostraron interés, buscando soluciones económicas. Sin embargo, los problemas persistieron: motor lento, electrónica poco confiable y mantenimiento difícil. Todas estas variantes compartían una contradicción fundamental. Cuanto más se modernizaba el PT-91, más complejo y problemático se volvía. Cada módulo nuevo traía capacidades, pero también nuevas fallas. Las vibraciones dañaban cables, el polvo cegaba sensores, los chips se quemaban con el calor.
El resultado no era un vehículo moderno, sino un prototipo permanente, atrapado entre dos épocas. Las versiones de exportación, al igual que la nacional, no eran fiables por naturaleza. Sobrevivían gracias a técnicos pacientes y tripulaciones ingeniosas, que encontraban soluciones improvisadas, instalar cámaras de retroceso civiles, sustituir pantallas por tabletas comerciales, reparar circuitos con piezas recicladas. Cualquier método servía para mantener viva una plataforma demasiado vieja para el presente, pero aún no lo suficientemente obsoleta como para desaparecer. La verdadera prueba del PT-90-1 no ocurrió en exposiciones ni en ejercicios controlados, sino en un conflicto real. Cuando Polonia decidió donar una parte de sus tanques modernizados a Ucrania como ayuda militar, envió al frente un vehículo que no era completamente obsoleto, pero tampoco verdaderamente moderno. Un eslabón intermedio entre dos eras y dos doctrinas. Sobre el papel, parecía prometedor. Una óptica mejorada, un sistema de alerta láser y blindaje reactivo ofrecían una supuesta mejora en la supervivencia respecto a los T-72 básicos. En teoría, el PT-90-1 debía reforzar la defensa y apoyar a la infantería, pero en la práctica, el campo de batalla reveló todas esas debilidades que los laboratorios preferían ignorar. El peso aumentado se convirtió en un problema inmediato. En terrenos blandos o irregulares, el tanque tenía serias dificultades para maniobrar. El lodo y los escombros bloqueaban las ruedas tensoras, el chasis sobrecargado sufría daños constantes y las orugas tensadas al límite provocaban frecuentes fallos mecánicos. Se registraron casos en los que, tras unos pocos kilómetros, el sistema de rotación de la torre dejaba de funcionar por vibraciones o deformaciones. Los sistemas de puntería, aunque modernizados, estaban lejos de los estándares actuales. Con niebla o lluvia, las cámaras térmicas perdían definición. Si el monitor del artillero fallaba o se congelaba, solo quedaba la óptica diurna, ineficaz en movimiento. En combate urbano, donde cada segundo cuenta, esta limitación ponía en peligro a toda la tripulación. Otra gran desventaja era la falta de integración con los sistemas tácticos modernos. Mientras los vehículos occidentales comparten datos en tiempo real sobre posiciones y blancos, el PT-91 operaba casi en aislamiento. Sus transmisiones digitales no eran compatibles ni con los estándares de la OTAN ni con las redes ucranianas. Quedaban solo las radios analógicas o señales visuales, lentas, imprecisas y peligrosas. El arma principal conservaba su potencia, pero estaba limitada por su propio sistema. El cargador automático solo podía manejar munición estándar. Los proyectiles más avanzados, con cabeza tándem o guiado, no eran compatibles, y si lo eran, el cargador no siempre los manipulaba correctamente. Cada error obligaba a recargar manualmente, lo que reducía drásticamente la cadencia de tiro. A pesar de todos estos defectos, las tripulaciones hacían lo posible por adaptar el tanque a la realidad. Algunas unidades instalaron cámaras de reversa comerciales, otras colocaron viseras sobre los sensores para reducir el deslumbramiento. Incluso, se conectaron alarmas de detección de drones hechas con detectores domésticos. Todo esto mostraba que el tanque no funcionaba gracias a su diseño, sino gracias a la creatividad de quienes lo operaban. En ciertos roles, aún podía ser útil. Para apoyar infantería, escoltar convoyes o mantener una posición estática, el PT-91 cumplía. Su estructura básica, heredada del T-72, era resistente y podía soportar más castigo del que aparentaba. En algunos casos, su robustez era una ventaja frente a vehículos más sofisticados pero menos tolerantes. Pero cuando el combate se intensificaba, sus fallos se multiplicaban. Una marcha atrás lenta, sensores poco fiables, falta de conectividad y una silueta fácilmente detectable lo convertían en un blanco sencillo. No era un depredador blindado, sino un superviviente, un tanque que luchaba no por dominar, sino simplemente por continuar presente. Y en esa tensión constante entre resistencia e inadecuación radicaba la paradoja del PT-91. Fue diseñado para una guerra que ya no existía y obligado a luchar en un conflicto para el que nunca estuvo preparado. No era veloz, ni preciso, ni inteligente, pero estaba ahí, y a veces, en medio del caos, eso basta. La historia del PT-91 no trata sobre avances tecnológicos, sino sobre improvisación constante, supervivencia industrial y decisiones políticas. Este tanque nunca llegó a ser realmente moderno, pero tampoco desapareció. Continuó existiendo, año tras año, modificación tras modificación,
hasta convertirse en un artefacto técnico que resultaba tanto fascinante como obsoletamente absurdo. El interior del vehículo dice más sobre su esencia que cualquier folleto publicitario. Mientras los tanques modernos ofrecen ergonomía, automatización y control centralizado del fuego, el PT-91 presenta un espacio estrecho, lleno de palancas, interruptores anticuados y componentes electrónicos instalados de manera improvisada. Las pantallas digitales están atornilladas sobre paneles metálicos junto a indicadores analógicos. Los cables atraviesan compartimentos blindados sin refrigeración alguna. En verano, no era raro que las pantallas se apagaran por sobrecalentamiento o que los procesadores colapsaran. El cargador automático es uno de los puntos más críticos del diseño. La munición se encuentra almacenada en un carrusel giratorio bajo el suelo de la torre, es decir, directamente bajo los pies de la tripulación. En caso de penetración en esa zona, las consecuencias son desastrosas. Los tanques modernos aíslan los proyectiles en compartimentos blindados, pero el PT-91 mantuvo la arquitectura soviética original, por razones de compatibilidad. Se añadieron nuevos sistemas, pero el peligro estructural nunca desapareció. Desde el exterior, el tanque parece construido con piezas de vehículos distintos. Los bloques de blindaje reactivo, Irawa, fueron atornillados sobre el casco y la torre, sin considerar la aerodinámica ni la estética. La silueta resultante es voluminosa y fácil de identificar, aumentando el riesgo de detección. El sistema de escape no cuenta con enmascaramiento térmico, lo que convierte al tanque en un blanco ideal para sensores infrarrojos. Y sin embargo, el PT-91 seguía funcionando. Su motor, ruidoso y exigente, era capaz de poner en marcha el vehículo. El chasis, diseñado en los años 60, aún soportaba cargas adicionales. El cañón, aunque anticuado, conservaba su poder destructivo contra objetivos blandos. No era una máquina diseñada para sobresalir, sino para resistir. Un tanque que perdonaba errores y soportaba condiciones extremas. En un mundo donde dominan la conectividad, los sistemas no tripulados y el combate en red, el PT-91 parece un vestigio. No posee red digital, ni inteligencia artificial, ni blindaje adaptativo, pero aún puede disparar, moverse y aguantar. Es heredero de una era donde los tanques se construían para sobrevivir al caos, no para analizarlo. El mayor de los contrastes se refleja en su número de unidades. Se produjeron poco más de 200, incluyendo todas sus versiones. Según los estándares actuales, es una cifra insignificante, y sin embargo, el PT-91 se ganó un lugar en la historia, no por lo que logró, sino por lo que representó. Una máquina nacida de la escasez que intentó hacerse pasar por tecnología del futuro. El PT-91 no es un triunfo del diseño, es un recordatorio de que la tecnología por sí sola no basta, de que incluso los sistemas más anticuados pueden seguir operativos si hay quien los mantenga en marcha, y de que, a veces, es suficiente con que una máquina siga avanzando, aunque lo haga crujiendo por cada costura.